Bien, vamos a repetir primeramente el texto clave y después vamos a orar. Ahí lo tienen puesto en pantalla. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a repetirlo de nuevo y después con la cita bíblica. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 22. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú venciste la muerte y gracias porque eso garantiza nuestra resurrección. Gracias porque ahora estás allí a la diestra del Padre intercediendo cada día por nosotros. Te pedimos ahora que nos prepares de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con aquellos que quizás puedan estar en camino, apresura sus pasos y te pedimos por los que están de viaje. Ahora danos tu bendición y perdona todos nuestros pecados, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Y pusimos allí Primera de Corintios 15, porque lo que quiero pedirles es que hoy, no lo dejes para mañana, hoy leas ese capítulo. En ese capítulo está todo lo que necesitamos conocer acerca de la resurrección de Cristo, de los testigos que hubo, pero también de cómo eso va a operar o sirvió para que nosotros tuviéramos garantizado nuestra resurrección. Ahora, quiero llamarle la atención, en la lectura que vimos, dice que Él se apareció allí, primero se apareció a algunos, después se apareció a los 12 y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Cristo no se apareció allí delante del César? ¿Por qué Cristo no se apareció en las legiones de soldados de los romanos? ¿Por qué Cristo no se apareció al pueblo romano que se reunía en grandes multitudes en las plazas? Bueno, por una sencilla razón. Porque Cristo apareció a aquellos que creyeron en Él, aquellos que confiaron en Él. Y entonces, como decía Isaías, para que viendo no vean y oyendo no oigan. O sea, ellos querían ver para creer, pero muchos habían creído sin verle y después Él les confirmó esto. Y fíjense que lo más que Él logró que estuvieran presentes en su ascensión al cielo fueron 500. Ahora, ¿se recuerdan a cuántos alimentó a Él? Bueno, en una vez alimentó a 5,000, otra vez alimentó a 4,000 y las multitudes le seguían. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaban ahora? Igual pasa hoy en día. ¿Dónde están las multitudes? Siguiendo los panes y los peces. O sea, la gente quiere prosperidad, la gente quiere bienestar, la gente quiere confort, la gente quiere oír cosas agradables, como decía el hermano Francisco, pero no quiere oír el evangelio de Dios tal como Él es. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles y orar para que la gente entienda que el tiempo se está acabando, el tiempo está ya acortándose y la venida del Señor está a las puertas. Y entonces, les voy a decir algo que quizás no le va a agradar. Cada día van a haber menos creyentes verdaderos. O sea, el grupo va a ser más reducido. Porque acuérdense que no es porque yo lo esté anunciando algo que sea antibíblico. Dios habló, Cristo habló de la manada pequeña. Claro, va a ser una gran multitud en el cielo. Y hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Y eso es un hecho que cientos de millones hoy celebran en el mundo. Hoy pusimos en Facebook esto. Cientos de millones celebran la resurrección de Cristo, pero muy pocos tienen la segura esperanza de resucitar por la fe en Cristo. ¿No es verdad? O sea, hay cientos y cientos de millones que hoy se celebran la resurrección, pero no tienen ninguna esperanza de resurrección, y de eso vamos a hablar también en el día de hoy. La resurrección del cristiano no es una posibilidad, es una seguridad. Cristo la garantizó con su resurrección. Porque es bueno recordar la resurrección, claro que sí.
¿Es bueno celebrar la resurrección? Claro que sí, pero la resurrección de Cristo va más allá. Acuérdense que Cristo dice que resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, pero hay algo más importante todavía que está por ocurrir. Va a venir por segunda vez. Y cuando Él venga, va a ocurrir la resurrección de los muertos. Vamos a ver en esta mañana los hechos de la resurrección, qué fue lo que sucedió cuando Cristo allí murió y después cuando Él resucitó. La muerte de Cristo abrió la puerta para la victoria del cristiano sobre la muerte. Acuérdense que, como hemos dicho en otra, creo que en el estudio y en el domingo pasado, la muerte por crucifixión estaba instituida por el Imperio Romano. Ahora, ¿qué sucedió cuando Cristo murió? Estoy hablando de cuando Cristo murió, no cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo en la cruz ya entregó el Espíritu, dijo: consumado es. Bueno, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Escuchen esto. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, de creyentes, se levantaron, resucitaron. Esto está en Mateo 27. Ahora yo quiero llamarles la atención a algo. Eso fue cuando Él murió, todavía no había resucitado. Y cuando Él murió, dice que muchos de los que estaban en los sepulcros resucitaron. Dice allí en Mateo 27, voy a leer del 50, pero voy a incluir otro versículo también. Dice Mateo 27, el 50. Y aquí el velo del templo, dice 51, se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Escuche bien, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, que no solamente fue la resurrección de Cristo, sino la resurrección de estos que después se aparecieron a muchos. Ahora, ¿qué pasó con estos que resucitaron? ¿Se volvieron a morir? Vamos a ver que Cristo garantizó una resurrección de una vez y para siempre. Pero fíjense cómo la muerte de Cristo abrió la puerta para nuestra resurrección. Cuando esto ocurrió, hubo un terremoto, ocurrieron grandes cosas, pero sus enemigos pues no creyeron. Y los soldados que habían visto esto y que quedaron impactados, les pagaron para que dijeran que Cristo no había resucitado, que habían robado el cuerpo. Y si usted lee la Escritura, va a ver que hasta los días de hoy esto se corrió entre los judíos. Por eso es que los judíos no aceptan el Mesías. Bueno, la mayoría, hay muchos que ya creen en Cristo, y por eso no creyeron que Él resucitó de los muertos. Ahora, el hecho de la resurrección. Sí, diga José. No, pues tal vez yo, como no leo mucho la Biblia, no sabía que cuando resucitó el Señor o cuando murió resucitaron otros tantos de gente. Sí, como que no, eso fue cuando Él murió, no cuando Él resucitó. Cuando Él murió, en el momento en que Él murió, acuérdense que Él estaba pagando por nuestros pecados, era el Hijo de Dios, o sea, era el propio Dios encarnado, como una señal para que el mundo entendiera que era el Hijo de Dios, lo cual Él había demostrado, había abierto la vista a los ciegos, había levantado al paralítico, había ¿cómo se llama?, alimentado a 4,000, a 5,000, había caminado sobre el agua. Pero como un último hecho de misericordia, cuando Él murió, resucitaron muchos santos. Y no solamente resucitaron, que fueron a la ciudad y celebraron con Él y le dijeron a la gente: oye, Cristo resucitó. Pero no creyeron, tan sencillo como eso. Es increíble, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. No quisieron ver la gloria de Dios manifestada en Cristo y no querían aceptar a Cristo como el Mesías. ¿Así que iba a decir Blanca? Los católicos usan mucho eso de los más ángeles respondió diciendo, y se levantó mucho de los santos. Los católicos usan eso, por eso que le piden a los santos. Sí, a los santos. Pero es que estos santos se refieren, santo en la Biblia quiere decir uno que es apartado para Dios. Por ejemplo, el creyente es un santo, pero no es un santo que está en una urna, de eso hablábamos creo que el año pasado, sino santo quiere decir apartado para Dios. Y cuando se habla de estos santos que se levantaron, está hablando de santos inclusive del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, o sea,
muchos santos, no quiere decir que Abraham resucitó en ese tiempo, pero muchos de los que eran temerosos de Dios resucitaron como evidencia de que el que había muerto en la cruz no era un mero hombre, sino que era el Hijo de Dios, tal como el centurión lo dijo. Dice, este verdaderamente era Hijo de Dios. Pero a pesar de todo eso, el Imperio Romano no creyó, y mucho, y todavía más terrible, los judíos que conocían la Escritura tampoco creyeron. Ahora, fíjense este hecho de la resurrección. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Fíjense que lo puse con otra letra. ¿Cómo dijo? Ahí está en Mateo 28, 5 y 6. Cristo les había dicho, es necesario que yo muera y al tercer día resucite. Los discípulos, escuche bien, los discípulos no entendieron esto hasta que no se efectuó la resurrección. Es más, algunos no creyeron hasta que no lo vieron en persona. ¿Se acuerdan de Tomás? Cristo se apareció a los 12. No, y cuando las mujeres vinieron, tampoco creyeron. Las mujeres le dijeron a los discípulos que estaban reunidos, oye, el Señor resucitó. Y entonces salieron Juan y Pedro para allá, para el sepulcro, para verificar, a ver si no estaba allí. Pero todavía tenían sus dudas. Y los del camino de Emaús, ¿se recuerdan? Tampoco creían. Cristo estaba conversando con ellos hasta que entonces se le abrieron los ojos y entendieron. Pero Él les había dicho en su ministerio terrenal, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. Pero ellos no lo entendieron, no lo comprendieron. Y ellos no lo pudieron comprender plenamente hasta precisamente que se efectuó la resurrección. Ahora, estas mujeres, ¿quién eran? Bueno, era María. Estaba María, la madre de Jacobo. O sea, estas mujeres habían ido allí al sepulcro. Y entonces dice, vamos a ver cómo entre los primeros testigos estaban los enemigos, porque también no solamente lo vieron las mujeres, sino que lo vieron los soldados romanos. Así que él había dicho, yo voy a resucitar. Estaba comprobado. Ellos llegaron, la piedra estaba removida. La piedra aquella no la podía mover nadie. Además tenía el sello romano. El que rompiera el sello lo pagaba con su vida. Y la Biblia cuenta, y es un hecho real, que un ángel del cielo descendió y movió la piedra. Para los ángeles de Dios, el poder es un poder extraordinario. Ahora, la resurrección de Cristo fue real y con suficientes pruebas y testigos. Vivimos en un mundo que le gusta las cosas con pruebas y con testimonios o con testigos. Ahora, fíjense a qué grado de incredulidad y de maldad ha llegado el mundo. Ahora ocurre, escuche bien, ocurre un asesinato, se toma una foto del asesinato y el que lo cometió el asesinato sale absuelto porque dice que pudo haber sido la foto montada. Ahora voy a ponerlo más grande. Ahora ocurre un asesinato, se toma en video y entonces después por los tecnicismos que hay dicen que no era apropiado o no era ¿cómo se llama? Justificado por la ley, no era admisible que se tomara un video. Así que ni tomando el video. Pero en el caso de Cristo no, ni había videos, ni había fotos. Hubo testigos presenciales. Pero no fue ni uno ni dos, fueron muchos. Vamos a hablar de esos testigos. Entre los primeros testigos estuvieron sus propios enemigos. Mientras ellas iban, estas mujeres que fueron las primeras que fueron al sepulcro, después de las mujeres fueron Pedro y Juan. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Vieron cuando ocurrió el terremoto, vieron cuando el ángel vino y abrió la piedra y vieron todo aquel resplandor. Y sabían que Cristo había resucitado. Pero, ¿qué hicieron los sacerdotes? Los que decían conocer la ley, le pagaron una gran cantidad de dinero. Ustedes no digan eso. Y si acaso después Pilato dice algo, nosotros vamos a interceder ante Pilato, no les va a pasar nada. Y entonces, pues, cometieron perjurio, o sea, dijeron mentira. No sucedió nada. Los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Acuérdense que los fariseos trataron de demostrar de que Cristo no había resucitado, sino que los discípulos habían robado el cuerpo. Así que entre los primeros testigos estuvieron sus propios enemigos. Pero aún así, el mundo de esa época no creyó. O sea, la mayoría no creyeron. Fíjense que ¿se recuerdan cuando vino el día de Pentecostés?
¿Cuántos había en el día de Pentecostés? 120. Eran una cosa mínima. Porque nos tenemos que ubicar que a Jesucristo lo siguieron multitudes. Si usted suma 5,000 y después 4,000 son 9,000 más todos los demás, oiga, vamos a suponer que fueran 10,000 para cerrar el número. De 10,000, 120 es el 10%. El 10% fue el que estuvo allí convencido de que Cristo había resucitado. Hermano, hoy en día pasa igual. El mundo, aunque celebra la resurrección, no cree verdaderamente en la resurrección de Cristo. Tan sencillo como eso. Lo hacen como un ritual, como una celebración. Algunos lo cogen free. Por ejemplo, hoy hay muchos lugares que cierran, no abren. O sea, un día de vacaciones, lo cogen para pasear, para ir a la playa, para ver a la familia. Ahora, lo triste es que haya creyentes que hacen lo mismo. Ese es el problema. Porque que el mundo lo haga, ok, pero que el creyente lo haga. Porque, ¿qué se debía hacer en este día? Bueno, todo el mundo celebrando la resurrección. ¿Pero dónde? En la iglesia. No me digas que lo vas a celebrar en la playa. O que lo vas a celebrar, no sé. Claro, hay veces, no vamos a juzgar, porque hay veces que coinciden las vacaciones de una persona con este tiempo, ok, y quizás en ese lugar donde está le dedican un tiempo a Cristo, no vamos a juzgar eso, pero quiero decir que hay muchos creyentes, tristemente, que aprovechan estas vacaciones, pero en vez de dedicarlas al Señor, para coger y pasear. Así que tenemos que orar. Señor, permite que nosotros entendamos cuán importante es recordar la resurrección, porque vamos a ver por qué ahora más adelante. Se apareció a los apóstoles y a más de 500 cristianos a la vez. Cristianos, esos dieron su vida después por Cristo. Apareció a Cefas, eso está allí en 1 Corintios 15, del 1 al 8, donde leímos, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Por eso dijimos que eran cristianos. Hermanos a la vez, eran hermanos en Cristo. ¿Por qué Cristo hizo esto? Porque Él quería tener suficientes testigos para que pudieran predicar el Evangelio. Porque Él les había dicho a los discípulos que ellos darían su vida por el Evangelio. Que ellos darían su vida por el Evangelio. Ahora, nadie puede dar la vida por algo que no esté seguro. Porque los creyentes en el primer siglo fueron aserrados, fueron flagelados, fueron echados a los leones, fueron quemados vivos. Pero ellos sabían que habían visto al Señor. Por eso Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso Cristo se les apareció y vamos a ver por qué tiempo se les apareció. Estuvo apareciéndosele por 40 días con muchas pruebas que no se podían negar. 40 días es un mes y 10 días. O sea, no es que se apareció un día y algunos decían al principio, bueno, es un fantasma, o que los discípulos estaban muy emocionados y quizás pensaron que veían a Cristo y no era Cristo. No fue así. Fueron 40 días. En esos 40 días Él caminó con ellos, comió con ellos, durmió con ellos, conversó con ellos. Y es más, le dijo a Tomás, mete tu mano, tu dedo aquí en la señal de los clavos, mete tu mano en mi costado. Y cuando se apareció y pensaban que era un fantasma, dijo, un fantasma no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y otra cosa que tenemos que decir en esto que estamos viendo hoy del día de resurrección o de la recordación de la resurrección de Cristo es que los romanos tenían que asegurarle al César o a los funcionarios que representaban al César que el crucificado estaba realmente muerto. Por eso es que iban, después que ya se supone que estaba muerto, y muchas veces les quebraban las piernas, le daban golpes, provocaban mucho dolor, le daban un infarto o provocaban hemorragias internas. A Cristo cuando llegaron no le quebraron las piernas porque había una profecía que decía que no sería quebrado suyo, pero a pesar de que ya estaba muerto y de que el centurión romano o el de los romanos, el del ejército romano que fue allí, entonces no le pareció bien, entonces ¿se acuerdan que le clavó una lanza y dice que salió agua y sangre, y esa agua simbolizaba de que ya había muerto? O sea, ellos tenían que verificar que el crucificado estaba muerto. O sea, por decirlo de alguna forma, Cristo estuvo bien muerto. Por eso la resurrección es un hecho innegable.
Porque nadie puede, si uno resucita sin estar muerto, no es resurrección. Eso es un engaño y una falsedad. Así que se apareció por 40 días. Ahora, acuérdense que el libro de los Hechos, igual que el Evangelio de Lucas, lo escribió Lucas, que era médico, que fue uno que se convirtió, era un historiador, era un investigador, y él escribió su primer tratado, que fue el libro de Lucas, a Teófilo, y el segundo tratado también fue a Teófilo, y fue el libro de los Hechos, toda la historia de los primeros cristianos. Se presentó vivo, decía Lucas, con muchas pruebas indubitables, o sea que no había duda, apareciéndosele durante 40 días. ¿Qué hizo Lucas? Lucas no fue un testigo presencial de la vida de Jesús, de los hechos de Jesús, pero él, ¿qué fue lo que hizo? Entrevistó, averiguó, indagó con las personas que estuvieron con Cristo. Y entonces por eso dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, él les quería decir a la gente, oye, la seguridad de Cristo, de que resucitó, es real. O sea, Cristo resucitó. Y dice que estuvo apareciéndose durante 40 días. No había lugar a duda. Por ejemplo, yo estoy poniendo un ejemplo. Se apareció el lunes, se apareció el martes, pero se aparecía por la mañana, se aparecía por la tarde, se aparecía por la noche, dormía con ellos, comía con ellos. O sea, no había forma de negar de que Cristo había resucitado. Ellos tenían que estar bien seguros de que Cristo había resucitado. Y entonces, hermanos, esto para nosotros es una garantía y una esperanza. Porque si Cristo resucitó, vamos a ver que nosotros también vamos a resucitar. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección del cristiano. Si a usted le pregunta, o a un cristiano se le pregunta, ¿cuál es su esperanza? Bueno, mi esperanza es resucitar y estar en el reino eterno de Dios. Esa es mi esperanza. O sea, Cristo garantizó con su resurrección mi resurrección. Vamos a ver en algunos pasajes que yo voy a poner, y por eso les digo que se estudie en 1 Corintios 15 cómo va a suceder esto, porque Cristo resucitó en carne y hueso, pero está sentado a la diestra de Dios, el Padre, que es espíritu. En el tercer cielo solamente está lo espiritual. ¿Cómo es que puede estar el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo está inmortal, glorificado, incorruptible, o sea, es un cuerpo completamente transformado por el poder de Dios, y en este caso el poder de Dios estaba en él mismo porque él era el Dios encarnado. Y eso es lo que va a suceder con nuestros cuerpos. Por eso es que todos los muertos que resucitaron en el Antiguo Testamento, antes de Cristo resucitar, todos los muertos que resucitaron en el tiempo de la vida terrenal de Cristo o cuando Él murió en la cruz, todos esos muertos volvieron a morir. Los únicos muertos que no van a volver a morir son los que resuciten después ya de la resurrección de Cristo, porque van a resucitar con un cuerpo inmortal, incorruptible, glorioso, para vivir por la eternidad. Y eso lo garantizó Cristo. Ahora, ¿dónde se explica eso claramente? En 1 Corintios 15. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, escribía el apóstol Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicia? El primero, escuche bien, que resucitó con un cuerpo inmortal, glorificado, incorruptible, fue Jesucristo. No hubo ningún otro que hubiera resucitado antes. Cristo fue primicias. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, el primero que resucitó con un cuerpo inmortal, glorificado, para no morir más. Un cuerpo glorificado es que tiene las mismas capacidades que un cuerpo espiritual, pero es de carne. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no necesita vivir para comer. Vamos a comer en el reino de Dios porque vamos a participar de las bodas del Cordero. No se necesita dormir, o sea, es un cuerpo ya diferente al que tenemos. Eso fue lo que hizo Cristo. Aunque Cristo participó con los discípulos y comió con ellos, Él quería demostrarles, oye, soy un cuerpo de carne y hueso. Eso es lo que Él quería demostrar, pero no necesitaba comer. Y en el reino de los cielos yo creo que si vamos a participar de la mesa del Señor,
pero no porque necesitemos comer para vivir por la eternidad. Déjame ver si me puedo explicar. Por ejemplo, usted ahora hace esto lo he explicado yo otras veces, así es la mejor forma. Usted ahora hace una comida e invita a toda su familia querida, por ejemplo, a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a su mamá, o sea, a la familia querida. Quizás usted ese día no coma tanto, pero usted disfrutó la comida, porque lo importante no es la comida en sí, sino la confraternidad de tener unida a la familia. Eso es lo que va a pasar en el reino eterno de Dios. Vamos a disfrutar la misma mesa con el Señor, y dice que, por eso dijo Cristo, no beberé más del vino de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de los cielos, y a eso es lo que se le llaman las bodas del Cordero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, ¿cómo entró la muerte al mundo? Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera eternamente. O sea, la muerte, hemos dicho muchas veces, es anormal. Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre. Adán pecó y la muerte pasó a todos los hombres. Pero también por un hombre, por Cristo, la resurrección de los muertos. Y el pasaje que pusimos al principio, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ahora, quiero darles mi experiencia. Cuando usted vaya a un funeral, hay gente que no le gusta ir porque le da tristeza, le da malestar. Mire, piense en esto. Cada vez que usted vea a una persona muerta, eso es una garantía de lo que Cristo dijo. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. O sea, en vez de pensar en la muerte, piense de que en Cristo tenemos vida eterna. Porque, perdón, ¿qué fue lo que hice aquí? Ya. Porque Cristo garantiza nuestra resurrección, así como Adán garantiza nuestra muerte por su pecado. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo va a suceder la resurrección de los muertos? Cuando Cristo venga. Ahora bien, hay personas que no hablan de la segunda venida. Hay personas que no hablan de la resurrección de los muertos, o sea, la nuestra. Y entonces yo digo, bueno, ¿y dónde está la esperanza? Quíteme eso de la Biblia, o sea, de que Cristo, porque si Cristo no viene, no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, no hay reino eterno. Si usted me quita eso, entonces ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza? Entonces, como decía Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así que esta recordación o esta celebración de la resurrección de Cristo va más allá del hecho. Lo que estamos haciendo ahora es recordando también nuestra esperanza, reafirmando que así como Cristo resucitó, un día nosotros vamos a resucitar. Entonces, nada más que tenemos que recordarlo una vez al año, no, porque la esperanza de la resurrección es lo que nos mantiene vivos. Pablo en todo el capítulo 15, el capítulo de Primera de Corintios 15, el capítulo 15 de Primera de Corintios, tiene 58 versículos. En ella se da un tratado completo de la resurrección. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, lo que quiere decir Pablo, se siembra un cuerpo mortal que se ha enfermado, que ha envejecido, que ha muerto, y va a resucitar un cuerpo espiritual que no va a morir, que no va a envejecer, que no va a sentir dolor. Pero eso todo es por la obra de Jesucristo. Por eso dice allí en 1 Corintios 15 al final, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro que es bueno recordar la resurrección de Cristo. Claro que es bueno celebrar la resurrección de Cristo. Pero es que eso es lo que no se puede quedar ahí, tiene que ir más allá. O sea, tiene que motivarnos para nosotros ser agradecidos, porque esa resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Hasta ahí creo que habíamos llegado, pero quiero ahora, déjame ponerlo ahí en grande para poder hablar de este versículo. Esta expresión, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje que darle al mundo. Y ese mensaje es de que hay esperanza. Si usted le pregunta a cualquier persona, inclusive creyentes, y no lo juzgue, acuérdese que hay creyentes que son débiles en la fe. Por ejemplo, hay creyentes que yo los conozco que le tienen pánico a la muerte. Eso no encaja, o sea, eso no cuadra.
Ahora, no lo puedo juzgar, porque si es un débil en la fe y no tiene suficiente crecimiento, no ha entendido que la muerte fue vencida por Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió y resucitó, dice que venció al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, ¿quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. El diablo trata de infundir temor, miedo, horror, espanto. Eso es lo que hace el diablo. Por eso hay películas de horror y películas diabólicas tremendas. Pero el creyente, o sea, no es que usted vaya a buscar la muerte. Por ejemplo, bueno, yo no le tengo temor a la muerte y se va a tirar delante de un tren o se va a tirar de un 10º piso. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar tranquilos y confiados, sin temor a la muerte, porque Cristo venció a la muerte. Ahora bien, se lo voy a poner de una forma quizás para comprenderlo mejor. Vamos a suponer que yo no le tengo temor a la muerte y que usted sí le tiene temor a la muerte, o al revés, usted no le tiene temor a la muerte y yo sí le tengo temor a la muerte. Por yo tener temor o no tener temor, ¿la muerte va a dejar de venir? No, ¿verdad que no? La muerte va a venir a su hora, el día, la hora y el minuto. Dios lo sabe. Entonces el creyente tiene que vivir con una esperanza. Señor, ayúdame a vivir el tiempo que tú me dejas aquí para yo predicar tu palabra. Para vivir con esperanza, sabiendo que yo estoy en tus manos, sabiendo que la muerte fue vencida, sabiendo que el sepulcro no es mi morada eterna, es el cielo, es el reino eterno de Dios, porque un día voy a resucitar. El apóstol Pedro hablaba de una esperanza viva. Si hay una esperanza viva, tiene que haber una esperanza muerta. Busquen, creo que es 2 de Pedro capítulo 1 o 1 de Pedro capítulo 1. O sea, el creyente tiene una esperanza viva. ¿Por qué? Porque no termina con la muerte, continúa. Hay un salmo que es el Salmo 112, creo que es el versículo 4, que dice: en memoria eterna será el justo. O sea, nosotros tenemos una esperanza viva porque la muerte no es el final, escuche bien, es el comienzo de la verdadera vida. Ahora, ¿la esperanza muerta cuál es? La que se acaba con la muerte. Por eso la gente dice, mientras hay vida hay esperanza, pero el creyente tiene esperanza aún después de la vida. Porque dice otro salmo, dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, la esperanza que yo tengo, hermano, tengo que transmitirla. Tengo que vivir confiado. Mire, estamos en las manos de Dios. Nada acontece que no esté de acuerdo a su plan eterno. Nos enfermamos, sufrimos, padecemos, nos angustiamos, pero Dios está con nosotros. Y al final, Dios nos va a dar la victoria. No va a haber angustia, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber preocupación. Vamos a vivir con un cuerpo inmortal, glorificado, no por 100 años, no por 1000 años, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Eso es lo que significa la resurrección de Cristo. La esperanza, mi esperanza y la esperanza de todo aquel que cree en Él. Por eso dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, si nosotros tenemos eso en la mente, lo bajamos al corazón, vamos a estar tranquilos. Porque no es verdad que hay veces que nos viene a la mente, bueno, y cuando se nos acerque, la pelona, le decíamos en Cuba, ¿no? La pelona es la muerte. Hermano, no tenga temor, porque de todas maneras va a llegar. Pero si usted está confiado en el Señor, usted va a estar tranquilo. Relax. Dice, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entre la aflicción del mundo que está el dolor, la muerte, la incomprensión, la traición, la enfermedad y por supuesto la muerte. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció a la muerte. Y por la fe en Él nosotros un día la vamos a vencer. Ojalá que nosotros, hermanos, demos este mensaje a un mundo que está tan necesitado. La resurrección de Cristo garantiza mi resurrección. Garantiza la resurrección de todo aquel que ha creído en Él. Tristemente hay millones que solamente celebran la resurrección, pero no tienen una esperanza segura de que un día también van a resucitar por la fe en Cristo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tu resurrección fue un hecho, una victoria sobre la muerte. Y ahora nosotros tenemos esa esperanza de resurrección,
Porque así como en Adán todos mueren, dice tu palabra, en Cristo todos serán vivificados. Gracias, Señor, porque a través de tu muerte y tu resurrección, nosotros ahora tenemos la garantía absoluta, la esperanza certera de que un día también vamos a resucitar para estar contigo en la eternidad. Bendice a cada hermano aquí presente y que este mensaje de esperanza lo podamos llevar a aquellos que no lo tienen. Ayúdanos a vivir confiados en esta esperanza, sabiendo de que todo lo que acontezca en nuestra vida está conforme a tu plan eterno. Sé con cada hijo tuyo en este día y que podamos vivirlo como a ti te agrada y llevando a otros esta esperanza que necesitan, la esperanza de la vida eterna. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.